Bueno, y ahora sí, bienvenida a nuestra columnista estrella. ¿Cómo estás, Toya? ¿Cómo andan, chicas? Bien, muy bien. ¿Qué Bueno, cuentan? queremos que nos cuentes vos un poco. ¿En qué se va esta columna de Sin Pan y Sin Trabajo? ¿Qué nos trajiste hoy? Hice una pequeña encuesta en Instagram porque no me definía por el tema. Vos votaste, Caro. Vos también, Mari. Votaron las dos. Yo comenté todo. Sí, y no ganaste porque ganó esta, la de la clase trabajadora. Tenía dudas de qué hablar y tiré una encuestita en Instagram si les interesaba más un recorrido sobre la representación pictórica de la clase trabajadora en la pintura argentina o esto de el plagio en el arte, porque sucedió ahora medio de actualidad. Capaz que lo vemos la que viene, lo del plagio. Sí, los Escándalos. dos temas eran interesantes. Sí, estaban buenos. Bueno, así que les traje una obra que es una obra de 1894, catalogada como la primer pintura argentina de temática obrera, de protesta social, de crítica social. 1800, ¿qué dije? 94. Ernesto de la Cárcova, Sin Pan y Sin Trabajo. ¿La conocen? Sí. ¿La conocían? Sí, Es muy conocida. no sabía que buena. se llamaba así, pero la había visto. Es muy, muy, muy conocida. Está expuesta en el Malva, la pueden ir a ver de forma gratuita. Es un óleo sobre tela de grandes dimensiones, 2 metros. Pero ¿ese no es el contexto histórico en el que éramos potencia mundial? Exactamente, Carolina, exactamente. Ahora vamos, muy bien la historiadora, muy bien. Sí, supuestamente reivindicado por los liberales como potencia, éramos potencia. Bueno, en esta imagen vemos una mujer y un hombre en una casita muy humilde. La centralidad de la composición es esta mesa vacía, ¿no? Reforzando ahí el dramatismo del La cara de la pan. mujer. Sí, es tremenda. Vemos que el hombre está, si se fijan, la silla está en diagonales como si fuera que se levantó de golpe el hombre. Hay como una inestabilidad en esa silla que es físicamente imposible que esa silla se balancee hacia adelante. Hay muchas cosas de la composición que Ernesto de la Cárcova usa que no son de la perspectiva de la matemática. O sea, hay una fuerza en la composición para acentuar el dramatismo. El hombre mira por la ventana y no se llega a ver desde acá, pero lo que está viendo es una escena de una represión policial. Vemos policía montada a caballo que está reprimiendo trabajadores. Hay una fábrica también de fondo con sus chimeneas inactivas. Todo nos indica que hay una huelga por el cierre de fábricas. Tiene que ver con esta Argentina exportadora que planteaba la generación del 80. Vemos también que hay unas herramientas de trabajo ahí en el borde de la mesa. Como a la espera, ¿no? Como a la espera. Como por si quedaba alguna duda de que es un trabajador desempleado. Y la mujer en estado medio famélico de desnutrición, que tiene en su regazo un niño y lo está amamantando. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos la primer Por amor al arte de Courbet, que hablamos del realismo francés, que hablamos de este arte de protesta que básicamente dominó el siglo XIX, los 1800? Sí. Bueno, claro. Ernesto de la Cárcova no era ningún trabajador precario, era un pintor de familia ricachona, oligarca. Que no tiene nada de malo, ¿no? Porque de última... No, bueno, pero el arte estaba reservado como a las personas... Claro, podía acceder. Total. Claro, no estaba reservado... Hoy en día sigue siendo difícil para los sectores populares poder hacer arte. Por ahí está un poco más democratizado y ampliado por el tema de las redes sociales. Absolutamente, sí. Tenés visibilidad, pero siempre estuvo reservado para un sector acomodado de la sociedad. Sí, que tenía mínimo sus necesidades básicas cubiertas. Sí, Ernesto de la Cárcova comienza este cuadro en Europa, en Roma, y lo termina en Argentina. O sea, totalmente influenciado por esta tendencia europea
del realismo, del arte proletario, de la conciencia de los trabajadores, ¿no? Lo terminó en Argentina y es uno de los pocos, o sea, no es que después siguió haciendo arte de protesta, después las otras obras de Ernesto de la Cárcova son diálogos de su propia clase social, retratos de señoras muy pudientes, paisajismo, naturalezas muertas, pero hace esto. Y después tiene mucha trayectoria en lo público. Él funda una escuela de bellas artes que sigue llamando Ernesto de la Cárcova en Buenos Aires. Tiene mucho recorrido, o sea, hizo una linda obra para la Argentina, pero bueno, hace esta pintura y funda la pintura de protesta en Argentina. Esta es una obra que se utiliza un montón en educación justamente para trabajar ese periodo. Mira. Porque a través de la cultura uno puede justamente ilustrar la época. Total. Y por ahí para los pibes es mucho más figurativo y, no sé, más atractivo pensarlos desde ahí y desde las letras del tango, obviamente. Mira qué bueno, está buenísimo, sí. Claro. Porque las oleadas inmigratorias también son de ahí, de esa época. Bueno, pasamos a la siguiente imagen que a mí me conmovió hasta las lágrimas. No, pero en serio. Que nada, la Crichu, porque ella le gusta mucho Sin Pan y Sin Trabajo. Dice que es su obra preferida del Malva. Y a mí me emocionó esta imagen porque los sostienen en los puños a los dos personajes, ¿no? No sé qué estaría diciendo, sí, pero hace este gesto de sostenerlos con los puños y me conmovió. Y ella dijo, exactamente hace un año, cuando ella, ¿se acuerdan cuando hacía esas masterclass en la Universidad de Merlo? Sí. Bueno, ella menciona y dice que el cuadro que más me gusta del Malva y que es una obra de denuncia de un periodo histórico que elabora a los liberales argentinos la década de la generación del 80. Claro, justamente. Justamente. Sí, porque ahí tenés sí, está bien, estábamos dentro de los países que estaban categorizados como potencia mundial por la gran riqueza que había, pero totalmente concentrada, lo que siempre se piensa, bueno, ¿quiénes son los que tienen esa riqueza y cómo se distribuye? Sí se distribuye, bueno, en este caso no se distribuía, y aparte que, justamente como decís, no era no producía desarrollo en el país, o sea, todo lo contrario, se priorizaba solamente la agroexportación y todo lo que era producción, fábricas y todo eso, que aparte era súper incipiente en Argentina, bueno, quedaba totalmente relegada. Sí, y aparte con los procesos inmigratorios que venían toda esta fuerza de trabajo expulsada por la guerra desde Europa, de todos trabajadores. Ahí se empieza a gestar la masa obrera que después va a ser el peronismo. Exactamente. O sea, que el peronismo le va a cambiar la vida. El peronismo toma ese sujeto social. Exacto. Y le da una identidad, bueno, que la tenía dispersa, pero la una, ¿no? Bueno, pero ese es otro cantar, ese es otro tema. Otra historia. Otra historia. Bueno, había traído un poquito de la generación del 80, pero sabemos que no había, o sea, el fraude, ¿no? No había voto, terminan cayendo con la ley Sáenz Peña. Claro, no había ni siquiera ley electoral. No había ley electoral, la votaban las mujeres. Había voto cantado, voto vos llegabas a una mesa, aparte... No había voto secreto. Claro, aparte te traía tu patrón a trabajar y se quedaba en la puerta viendo a ver a quién elegías votar, o sea... Totalmente. Sí o sí tenías que votar al que mandaba el patrón. Sí, todo esto que les encanta a los liberales argentinos, ¿no? Bueno, vamos a pasar... Ay, no me acuerdo qué había puesto. Porque vamos a empezar a ver estas pequeñas apropiaciones y reversiones y guiños y linkeos y citas visuales que empiezan a aparecer después de esta obra a lo largo hasta llegar hasta aquí. Esta es muy conocida, se llama Manifestación, de Antonio Berni, que tendríamos que analizarla también porque es muy interesante esta obra, es muy, muy famosa, pero en el cartelito allá en el fondo no saben qué dice. Pan y trabajo. Pan y trabajo. Justamente lo que pedían. Porque esto que decías, las olas inmigratorias que venían, que supuestamente estaban totalmente fomentadas por el Estado, o sea, se mandaban solicitudes a Europa para que vinieran estos inmigrantes, porque se suponía que había que poblar la nación de europeos.
Sí. Porque queríamos ser unos civilizados. Claro. Entonces, bueno, ¿quiénes vienen? Bueno, vienen Los más los incivilizados más de todos. pobres. Los más pobres vienen a trabajar acá y aparte que venían con un montón de propuestas y de Y contaminados con ideas anarquistas. Anarquistas. encima. Pero bueno, venían Divino. y se encontraban acá con que no había el trabajo que Anarquistas decían. reales, ¿no? Sí. Claro. Ellos había muchos trabajos que los aprendían a hacer acá porque se dedicaban a otras tareas. Los traían, bueno, está el famoso Hotel del Inmigrante que los amontonaban ahí. Bueno, ahí empiezan a surgir las villas miserias, por ejemplo, la Villa de Retiro. Empieza a aparecer en este momento, ¿no? Pues se concentran ahí esperando a que llegue el trabajo. Bueno, y estas manifestaciones tienen que ver con eso. Total. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, que es, bueno, esta es complicada porque Carlos Alonso tiene una técnica pictórica confusa, pero más que nada lo traje porque es otra reversión. 1968, Carlos Alonso es un pintor muy famoso. Les prometo una columna de pintoras argentinas. Ah, sí, Porque estaría son buenísimo. un olor a huevo, salen de mi columna. O sea, son todos varones. Pero Y bueno, ¿qué va a también hacer? otra característica del arte. Y sí. Pero ya lo vengo investigando, ¿eh? Ya Bien, se las preparo. Lo que pasa es que tiene eso, ¿viste? Tenés que dedicarle un montón a eso, porque la tenés que investigar, porque te cuesta encontrarla. Las tenés te que cuesta- investigar. Y yo ya empecé esa investigación. Hay mucho de Canal Encuentro. empecé. Gracias a Dios nos quedaron esas investigaciones y esas cosas, porque si no, Sí. no hay nada. Se lo comió la historia, se lo comió. Bueno, esta de Carlos Alonso que veía, más que nada se las traje porque él juega mucho y es muy interesante. De nuevo aparece el título de la obra mucho, porque en una se llama Con pan y con trabajo, y la otra se llama Con trabajo y sin pan. Que son todas cosas que nos pasan como trabajadores. Que ahora, Con trabajo y sin pan. Con trabajo y sin pan. ¿Cuántos trabajos tenemos que tener ahora para tener pan? O sea, para llegar. O el pan para hoy, hambre para mañana. Total. El pan y el trabajo siempre es como están dentro de las refranes populares. Total. Seguimos, pasamos a Carlos Alonso. Si lo quieren ver, buscar en internet porque es muy interesante, pero una técnica muy confusa para verla así. 2001. Esto está bueno. En el 2001, en los movimientos piqueteros, en las revueltas, en lo que se empieza a generar, no en el estallido total, sino en lo que se empieza Lo previo. en lo previo, en los cacerolazos, en las jutadas, ¿viste? ¿Se acuerdan que le daban a los bancos con la cacerola, qué sé yo? Aparece este artista llamado Jorge Pérez y hace una xilografía, o sea, fue un laburazo. Ven que está la obra en blanco y negro atrás, Sí. y sin pan y sin trabajo, Como adelante. más adelante, Sí. como más el título que la obra. Y él empieza a hacer unas pegatinas en la calle con esto que hizo. Y empieza a mover, se termina ligando a un movimiento de San Fernando, empieza a hacer cosas con ellos. Ahí vemos la próxima imagen, que la saqué de un videoarte que hizo de toda esta experiencia, porque también apareció en manifestaciones. Esto es todo 2001. Claro, lo representativo de la imagen que aparece en un montón de distintos periodos. Exacto. Sí, Se sí, usa nos como protesta, acompaña. realmente Y es que denuncia en serio. hay muchos que no puse, pero está en nuestra historia, nos representa como clase trabajadora. Vemos al ligarse con este movimiento piquetero de San Fernando a través de la obra, los empieza a invitar a que vayan al museo a ver la obra, y es muy interesante porque eso está todo filmado, documentado, y ves toda la gente de los barrios ingresando al Malva en pleno Recoleta. Te voy a hacer una pregunta, no sé si tenés la respuesta o no. Espero no. No la tengo. No, te pero gastes. ¿cómo llega la obra al Malva? O sea, él ¿cómo se hace pública? La adquiere, él la expone, está buena la pregunta y qué bueno que la sabía. La empieza en Roma, la termina en Argentina y la expone en una galería llamada Ateneo en Buenos Aires, fines del 1800. Después la expone también en Estados Unidos, gana un premio importante y ahí al toque ya la compra el museo. La compró. Bien, la compra el museo. Sí, forma parte del patrimonio nacional, Perfecto. es de todos, es pública. Seguimos a ver qué otra. Bueno, acá también tenemos un artista de principios de los 2000 que él la pinta, la dibuja y después se saca una foto
Seguimos en pelotas. le Seguimos dicen. en pelotas. Muy lindo. Él hace esto con diferentes obras y el dibujo es de él también. Me Muy gusta, me gusta lo que hace, es muy interdisciplinario. Y por último, a ver qué tenemos, ya 2018, tenemos... Esa me acuerdo de haberla visto. Está buenísima. Sí. esta. Es como actual. Es la tapa de la revista Fierro, revista impresionante, que habla sobre la historieta y el humor gráfico argentino. Esta fue la tapa, es una témpera sobre papel, y vemos que él se está quejando, si la pueden ver o buscar en internet, él se está quejando porque hay una represión, pero también hay ovnis. Ajá. Ah, No sé, sí, de acá se ve. Hay un Uno allá ovni. arriba en la esquina. El ovni se está llevando, está abduciendo a una persona que se le está cayendo un cartel que dice Macri gato. Es muy bueno. Así que bueno, hasta acá llegamos. Como la persecución también. Sí, Y la censura. Qué bueno. Muy buena. 2018 es esta. Bueno, hasta acá, chicas. Bueno, excelente. Esperemos Un que lujo, como algún siempre. día podamos tener pan, trabajo, no sé. Yo ya estoy bastante decepcionada. No, hay que tener esperanza. Yo soy muy esperanzadora siempre. Bueno, me encanta. Bueno, ya. Por eso estoy ya acá. llegará. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nada, gracias, chicas. Toya. Muy Y linda vamos a la esperar columna. la columna de artistas argentinos. a Sí, ver necesitamos. ¿Con qué nos encontramos ahí? Dale, Muy prometo. bueno, muy bueno. Bueno, hacemos una pausita antes de la última parte. Es hora de planear el día después.